¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda semana. En esta segunda semana nuestra temática manejamos una brigada que pues también es muy especial porque se requieren muchos conocimientos técnicos y el fin es salvaguardar la vida de personas lesionadas. Nuestra brigada de primeros auxilios. Primeramente, definamos qué debemos de entender por primeros auxilios. Les podría decir una forma generalizada dentro de los diversos conceptos que existen. Podríamos entender como primeros auxilios todos esos cuidados o la ayuda inmediata, temporal y necesaria que se le debe dar o brindar a una persona que ha sufrido un accidente, enfermedad o alguna agudización hasta la llegada de un médico o profesional paramédico que se encargará solamente en un caso necesario para que éste sea trasladado a un hospital para buscar la mejoría y mantenerla en las condiciones mejor estables en que ella se encuentra. Comúnmente hoy se maneja en un concepto dentro de esta área en especial el llamado primer respondiente. Recuerden, hablamos de brigadas de emergencia en especialidad de primeros auxilios. Este primer respondiente es la primera persona que decide participar en la atención de un lesionado. Puede o no ser un profesional de la salud. Mucho cuidado con eso. Esta persona primeramente debe conocer que hay que evaluar la escena para en forma inmediata irnos a la atención de ese lesionado, comenzar esa revisión y activar exactamente nuestro servicio médico de urgencias, que en muchas zonas urbanas los conocemos como sistemas de atención médica prehospitalaria de urgencias o servicios metropolitanos de urgencias. Bueno, les dan una diversidad de denominaciones. ¿Cuáles serían las obligaciones que debería de tener, por decir, ese primer respondiente en esta brigada especial? Primeramente, es el primer contacto con el lesionado. Segundo, pedir ayuda porque no siempre podrá trabajar adecuadamente solo. Realizar la evaluación primaria del paciente, saber cuál es el procedimiento de revisión. Solicitar el apoyo inmediato de cuerpos de emergencia adecuados, es decir, realizar la llamada. Liberar el área de atención para que pueda él trabajar en la atención del lesionado. Y en caso necesario debe tener el conocimiento de iniciar un RCPC, o sea, las acciones básicas para conservar la vida. Y no olvidemos tomar los datos del padecimiento, atención que está aprendiendo o dando dentro de el servicio de emergencia al momento de haber arribado al lugar. Es muy importante que este tipo de personal actúe con la mayor rapidez y el paciente exactamente reciba una atención adecuada de acuerdo a la magnitud del daño y se pueda realmente dar un pronóstico de supervivencia o de secuelas que pueda sufrir. Hay en diversos lugares un sistema ya metropolitano de emergencias, donde a través de mecanismos y diversidad de procedimientos se atienden las emergencias. Comúnmente, el primero va a ser el que nace a través de las organizaciones públicas como es Protección Civil, Cruz Roja. ¿Sí? Cruz Roja, aunque es una institución privada, bueno, tiene un vínculo directo con el sistema de gobierno, así como algunas otras instituciones privadas que también se prestan a colaborar para dar una adecuada acción ante una emergencia. ¿De qué se trata aquí? Hay que dar una ayuda física, psicológica y humana para poder brindar un cuidado de primera, óiganlo bien, a un paciente y poderlo trasladar
en forma rápida y en las condiciones adecuadas a mejores instalaciones para su pronta atención y especializada. Pues ¿para qué? Pues para que esta persona logre tener un proceso de recuperación. Existen elementos muy importantes. Muchas veces dentro de esta acción, fíjense, de lo que es una brigada de primeros auxilios, vamos a encontrar testigos, personas que están viendo lo que está pasando y tienen la información correcta y que nos puede ayudar muchísimo para la atención que estamos prestando, porque ella ha estado presenciando lo que ha pasado en ese lugar. Este testigo muchas veces nos conlleva a activar elementos de respuestas adecuadas dentro de la emergencia, donde sabemos si necesitamos un caso de ambulancias, de bomberos, ¿sí? Dependiendo lo que se esté presentando, para que exactamente la instancia correspondiente actúe en forma inmediata y ahorremos tiempo en la intervención. Comúnmente los testigos, a veces a través de llamadas, nos hacen la atención y piden el auxilio de los grupos correspondientes. Bueno, ¿qué debemos de preguntarle? ¿Qué tipo de apoyo necesita? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la dirección exacta del lugar o puntos de referencia? ¿Qué tiempo es que se está dando el evento o sucedió? Si conoce el teléfono de si hay lesionados, cómo se llaman, y le pedimos comúnmente que no cuelgue para poder seguir atendiendo su llamada. Entonces fíjense cómo iniciamos con una persona que está involucrada. ¿Por qué? Porque ella está viendo, es presencial del hecho realizado. Bueno, de ahí llega pues por reglas de seguridad personal, de seguridad que comúnmente va a ser el policía. Él se va a abocar a evaluar la escena donde ocurrió un posible accidente o una acción de desastre. Va a garantizar la integridad física de las personas que están ahí. Va a evaluar el escenario, va a checar la seguridad y la situación. Este personal debe de contar también con un equipo de protección personal para poder trabajar, que muchas veces no lo conlleva, no lo olvidemos. Deben de tener guantes, gobles, cubrebocas para no contaminarse o tal vez contaminar. Recuerden, es importante siempre hacer la evaluación para tener también información idónea. ¿Cuál es la situación preexistente en el lugar? ¿Cuáles son las condiciones que se están viviendo en el lugar? Si hay heridos, la gravedad, cuántos hay heridos y cuántos no hay heridos. Descartar peligros potenciales. Buscar la mayor aproximación de los lesionados a los lugares idóneos como son hospitales. ¿Sí? Bueno, hay acciones que ya vimos que son muy básicas y fíjense, estamos hablando de brigadas de primeros auxilios. ¿Qué se debe de hacer cuando hay un lesionado? Es evaluación de los lesionados. Primeramente hablaremos de la evaluación inmediata simultánea. ¿Qué es lo que se hace con este tipo de acción? Primeramente, preguntarle al lesionado si está bien, ¿está usted bien? En esta evaluación, fíjense bien, simultánea, se determina en un lapso no mayor de 10 segundos, porque debemos de ver el estado general del paciente, si tiene un estado de conciencia, una condición respiratoria y circulatoria. Una vez que hay una posición de seguridad, debemos de tocar al paciente en los hombros, moverlo en una forma muy leve y preguntarle, señor, ¿se encuentra usted bien, señora? O dependiendo la edad, ¿sí? Poder determinar si la persona está en ese estado de conciencia. Hacer la alerta, ¿sí? Ver la mirada, explorar. Y bueno, hacer preguntas verbales a la persona para mantenerla en una forma consciente y ver la forma en cómo nos está respondiendo, ¿sí?
Vemos que está en un estado de inconsciencia, bueno, aplicaremos estímulos que van a causar por lógico un dolor. Hay presiones donde firmemente ejercemos y va a haber una respuesta. Una de ellas puede ser el esternón, las clavículas. Hay métodos de exploración donde igual a través de rozamientos podemos ver en las pestañas o pequeños golpes con el dedo en las cejas. Vamos a ver si se produce ese parpadeo involuntario. Ahí ya estamos viendo acciones de respuesta del lesionado. Si la persona no nos presenta ninguna respuesta, pues comúnmente decimos está en un estado inconsciente. De ahí empezamos a hacer esa evaluación primaria que nos ayude a identificar qué tipo de lesión o condiciones están poniendo en peligro la vida del paciente para que podamos actuar con la rapidez y eficacia debida. ¿Sí? Si está inconsciente, bueno, pues tendremos que usar diversas técnicas que se llevan a través de la capacitación. Hay que abrir muchas veces como le llamamos, el airway, abrir la vía aérea y controles cervicales, el breath, la ventilación, circulación y control de hemorragias. En las vías aéreas, recuerden, hay que ver que esté abierta y sin riesgos de alguna obstrucción. Hay que abrir la boca muchas de las veces para poder ver si no hay esa obstrucción. ¿Sí? Y si hay algo, bueno, si tenemos la capacidad de poderlo extraer, pues hacerlo, o con el propio dedo. Hay diversidad de técnicas que también nos dicen que a través de inclinaciones de la cabeza, del cuerpo, vamos a ayudar para que esa obstrucción deje de existir y sea expulsada. Debemos evaluar esa ventilación, ¿sí? Aquí, bueno, hay que escuchar el pecho del paciente, observarlo, si ver sube o baja, verificar la respiración, el aire que sale o entra por su boca o nariz. Hay que determinar si esa respiración es frecuente o presenta alguna alteración. La presencia de signos como puede ser circulatorios con el pulso, la coloración de la piel, si está pálido o azulado, si hay una variación en la temperatura corporal y bueno, verificar si no existen hemorragias evidentes. Después podríamos hablar de una evaluación secundaria donde ya identificamos las lesiones que pueden poner en riesgo o inminentemente la vida del paciente. Hay que ver si no hay deformidades, hundimentos, asimetría, hemorragias, crepitaciones, etc. Hay que evaluar palpando la cabeza, los pies. Se empieza por la cabeza, el cuello, el tórax, abdomen, cadera, piernas, brazos, columna vertebral. Y muchas veces a través de este manejo y estimulaciones, bueno, va a haber respuestas, aunque estén en un estado inconsciente. Saber determinar los signos vitales, que son las señales fisiológicas que nos indican la presencia de vida de una persona. Vean la relevancia de esta parte, donde vamos a abocarnos a, muchas veces solos o con ayuda de alguien, determinar los signos vitales, como es la frecuencia respiratoria. ¿Cuántas respiraciones se está haciendo por minuto? La frecuencia cardíaca, cuántos latidos por minuto sentimos de su corazón. Ese pulso donde vemos el reflejo del latido cardíaco en la zona distal del cuerpo, la tensión arterial, es decir, la fuerza con la que el corazón está latiendo, la temperatura corporal, ¿sí? Hay que observar el llenado capilar, el reflejo pupilar. En la frecuencia respiratoria nos damos cuenta en esa evaluación primaria porque muchas de las veces vemos, oímos y sentimos, ¿sí? Y podemos determinar ese patrón. La frecuencia cardíaca muchas veces lo podemos hacer si tenemos un estetoscopio, colocar el oído sobre el punto citado, ¿sí? Y bueno, buscar formas donde nos permitan a nosotros poder escuchar
esa frecuencia y movimiento de cómo está latiendo el corazón de esa persona. A través del pulso, este signo nos conlleva a entender cómo está llegando la sangre a través de su sistema circulatorio al cuerpo. ¿Cuántas acciones o pulsaciones hay por el minuto? Podemos detectar si son débiles, son fuertes. Bueno, con esta evaluación de estos signos, nosotros estamos observando y obteniendo datos tanto de latido, pulsación y respiración por minuto, y nos da una idea general del patrón cardíaco, circulatorio y respiratorio que tiene el paciente al cual estamos auxiliando. Recuerden ustedes, por decir, para tomar un pulso carótido, colocamos el dedo índice y medio en el mentón y seguimos la línea recta hacia él, ¿sí?, el cartílago, para poder ver, es decir, hacia la manzana de Adán, y poder recorrer lateralmente para poder hacer un poco de cierta presión y poder sentir ese movimiento. Lo que debemos de evitar es estar estimulando continuamente su cuello, porque puede pasar que esa estimulación provoque que los signos vitales no sean seguros, o sea, estén distorsionados. Y hay otras series de técnicas donde podemos tomar el pulso radial, el pulso braquial, la tensión arterial, ¿sí? A través de estas formas nosotros eficazmente vamos a detectar exactamente, no lo olviden, o comprobar la inconsciencia y, bueno, poder determinar si esa persona está en una situación de alto riesgo. Recuerden, muchas veces acercamos nuestro oído hacia su cara y boca del lesionado, la abrimos, observamos las vías aéreas, escuchamos el reflejo pupilar, vemos esa revisión donde utilizamos, ¿verdad?, para ver si las pupilas están iguales, están redondas, son reactivas a la luz, etc. Este tipo de pupilas muchas veces va a responder al estímulo de la luz y algunas no nos responden al estímulo de una luz. Nos podemos dar cuenta si son mióticas, o sea, están contraídas, están mediáticas, está dilatado. Si son isocónicas, si están en el mismo tamaño, o anisocónicas cuando tienen un diverso tamaño. Todo esto nos va a ir ayudando a crear esos parámetros para determinar los signos vitales de una persona. La temperatura corporal, muchas veces a través del termómetro, que lo podemos colocar a través de abajo del brazo, debajo de la lengua, nos va a dar exactamente la temperatura. Muchas palpando la piel de la persona podemos sentir si está muy caliente o está muy fría. Y bueno, recuerden, dentro de los procedimientos de los primeros auxilios, lo más importante que verificamos inmediatamente, ya lo decíamos, es que no haya una obstrucción aérea que ponga en alto riesgo la vida de esa persona. Puede ser por alguna acción de ingesta de comida u objetos extraños que están en una acción broncorrespiratoria y están impidiendo que el paciente pueda respirar. Muchas veces vamos a encontrar secreciones de sangre o de vómito. Pueden ser procesos donde de una manera encontramos en las áreas superiores, garganta, laringe, tráquea, que hay objetos sólidos como alimentos o popos extraños que están obstruyendo. Y bueno, hay las técnicas y maniobras de desobstrucción de las vías aéreas que se reciben en los cursos. Es importante, recuerden, que a los pocos minutos nosotros podamos determinar las situaciones, porque también debemos de evitar que conlleve un paro cardíaco. Sí, debemos de prevenir acciones, que no esté la gente alrededor, que no nos estén obstruyendo en nuestro trabajo,
¿sí? Que no traten de mover a alguien si no tienen las técnicas correspondientes. Entonces vean cómo el especialista de las brigadas de protección civil tiene diversas funciones. Debe de saber cómo maniobrar la desobstrucción de vías aéreas en una forma rápida e inmediata. Debe de percibir la desobstrucción de pacientes que están totalmente inconscientes, buscando puntos de compresión, sobre todo abdominales, ¿sí? Maniobras de gancho que los hacemos comúnmente con los dedos. Bueno, y esto nos conlleva a veces a que si ya logramos este tipo de acción, puede quedar un patrón de respiración normal y está ya una estimulación hacia el cerebro idónea. A veces nos vamos a encontrar que, bueno, hay una insuficiencia, ¿sí? Que, bueno, hay que ver posiciones de recuperación para buscar lo que le llamamos ventila, respira y verificar el pulso. Si no hay una ventilación correcta o no tiene pulso, ¿sí? Si vemos que está evolucionando o le está costando trabajo, bueno, tomaremos otro tipo de acciones como lo que se les enseña a los brigadistas de primeros auxilios, esa reanimación cardiopulmonar, ver las causas que pudieron crear esta acción y, bueno, ¿qué es lo que debemos de evitar? Que haya un paro cardiorrespiratorio. Puede ser un ataque cardíaco, una hipotermia profunda, un shock usados, un traumatismo cránico encefálico a una persona que fue con electrocución, hemorragia severa, deshidratación o paro respiratorio. Entonces, bueno, nosotros debemos de verificar en forma rápida de acuerdo a las técnicas durante 10 segundos si el paciente respira y tiene pulso, no lo olviden, y si no, aplicar las técnicas correspondientes para reanimarlo. Posiciones especiales en las cuales tenemos que ponerlos y ayudarlos. Nos podemos encontrar también con otro tipo de acción diferente, como son heridas hemorragias, heridas abiertas, que pueden ser heridas cortantes producidas por objetos afilados, puede haber sido producido por una lata, por un vidrio, por un cuchillo, que les llamamos abrasión, incisivas, laceraciones, punzantes, amputaciones, abulsíveras, etc. ¿no? Esas heridas punzantes, recuerden, bueno, pues se pueden producir por objetos puntiagudos, clavos, agujas, picayelos. Heridas punzocortantes por objetos puntiagudos y afilados, como pueden ser tijeras, puñales, cuchillos, huesos, etcétera, fracturados. Laceraciones de las heridas con bordes irregulares. Heridas por proyectiles de arma de fuego, abrasiones que son por fricción hacia las superficies, abulsiones que es donde vemos la separación y se rasga el tejido sin desprenderse completamente, amputaciones, ¿sí? Donde pues ya tenemos acciones traumáticas patológicas más extremas. Debemos de saber llevar a cabo los tratamientos adecuados, rápidos y eficaces, como retirar la ropa que está cubriendo una herida, la utilización del equipo para evitar contagios o evitar más adelante infecciones, el uso de guantes látex, limpiar con gasas y soluciones salinas o agua potable, quitar el exceso de sangre, sostener para limpiar con las gasas, para poder detener una hemorragia, la utilización de yodo, cubrir las heridas con gasas. Como ven, hay diversas acciones que se aprenden dentro de las brigadas. Muchas veces nosotros encontramos a la persona y nos hablan, bueno, hay que cohibir la hemorragia. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Bueno, presionar la salida de sangre y el tipo de hemorragia por lo cual hemos descubierto en la zona. Ejercemos esa presión de la hemorragia durante 5 o 10 minutos a través de una compresa y bueno, esta se va a llenar de sangre y no la debemos de quitar, es decir, lo que estamos procurando que se dé es la coagulación y se empieza a formar y podamos parar una hemorragia
determinada. Si no nos da resultado, bueno, pues hay otro tipo de acciones donde podemos presionar en puntos especiales para evitar el paso de sangre hacia la herida y seguir evitando la pérdida de sangre. Hay instancias diversas en este tipo de cuestiones, ¿no? El uso de torniquetes, ¿sí? Otro tipo de lesión que también muchas veces se atiende en los lugares, los esguinces, luxaciones y fracturas. Es decir, saber determinar qué es uno y el otro. ¿Qué entendemos por un esguince? Es la separación momentánea de la superficie articular provocando una lesión o ruptura, ya sea total o parcial, de los ligamentos articulares. Cuando se produce esta ruptura de ligamentos importantes puede darse la separación con bordes de la articulación con movimientos suaves. La luxación, bueno, en ella vemos el desplazamiento persistente de la superficie articular fuera de una cavidad o espacio que contiene, causando pérdida de contacto entre los huesos en la articulación, que comúnmente le llamamos una dislocación. Recuerden, los esguinces de luxaciones dentro de la estructura de las articulaciones, vamos a utilizar algunas acciones y técnicas especiales que nos enseñan pues para evitar movimientos fuera de lo común y bueno, conservar a la persona con los signos y que no nos caiga en una situación de más alto riesgo, ¿sí? En el esguince y luxación, recuerden, va a haber rubor en la zona, mucho dolor intenso, puede haber una tumoración o inflamación en la zona, puede sentirse muy caliente, ¿sí? En caso de luxación, pues puede haber pérdida de la morfología propia y ausencia de las cuestiones óseas, presencia de bordes anormales. Una fractura, recuerden que es la pérdida de continuidad de un tejido óseo, ya sea total o parcial. Puede ser por traumas directos, es decir, se rompe la zona y se efectúa por un trauma indirecto donde el hueso se fractura debido a la fuerza que se transmitió a lo largo de la acción y desde el punto de vista de impacto que pudo sufrir esta persona. Al haber una fractura, por lo general, vamos a encontrar daños y lesiones de todos los tejidos blandos y circundantes. Las fracturas, recuerden que por sí solas nos comprometen la vida y que si sabemos manejarlas de una forma adecuada, vamos a evitar empeore y puedan causar algún daño más severo. Hay una clasificación general de estas acciones: fracturas cerradas, fracturas abiertas, fracturas con una herida abierta, fisuras, fracturas de rama verde, ¿sí? Signos importantes que encontramos en ellas y cuál es la forma de tratar: evitar no mover al paciente. Si hay hemorragias, hacer presión indirecta para disminuir la hemorragia. Recuerden, con la utilización de gasas, apósitos o lienzo limpio. No tratar de acomodar los huesos, no somos hueseros, que nos quede claro, por favor. Inmovilizar la fractura en la posición que se encuentra, pues para ir mitigando el dolor y agravar posiblemente la lesión. Saber las técnicas de vendajes primarios que debemos de hacer para el traslado del paciente a un hospital. Recuerden, vendaje de espiga, vendaje de 8 tortuga. Hay diversas características, ¿no? Y de acuerdo al movimiento que nosotros queramos hacer, vamos a utilizar esto. Bueno, se van dando cuenta ustedes de la intensidad que existe en cada uno de los temas que estamos tratando. La idea es motivarlos para que ustedes, bueno, a través de los materiales que se les proporcionan, o muchas veces ya por el conocimiento y la experiencia especializada, bueno, pues también apliquen la práctica que ya aprendieron, las experiencias, y la retransmitan. Recuerden que es importante la retroalimentación del grupo. Comenten. Y además recuerden, pueden hacer comentarios a su servidor, como decimos, en un aspecto colegial, tal vez para hacerles más grandes las dudas, pero recuerden, estamos para servirles. No lo olviden, retroalimentación del grupo.
porque hay conocimiento y hay experiencia en todos los miembros de este grupo. Y eso nos va a ayudar a todos, inclusive al de la voz, porque como siempre digo yo aprendo más de ustedes que lo que ustedes puedan aprender de mí como docente. Y eso es muy importante y siempre lo he dicho. El docente se lleva más porque son varias personas que lo retroalimentan a uno positivamente. Éxito y nos vemos en el próximo tema. Que tengan excelente día.